Muchas bendiciones, muy buenas tardes. Qué hermosa tarde lluviosa. Vamos a tener un tema acerca de la bendición que es obedecer. Miren, para que nosotros como hijos de Dios podamos obedecer la palabra de Dios, pues necesitamos realmente ser transformados. Necesitamos entender muy bien cuántas bendiciones, todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y bueno, yo recuerdo un versículo ahí en Hechos capítulo 26, el versículo 18. El Señor Jesucristo manda al apóstol Pablo, que en este tiempo era Saulo de Tarso, y se le apareció Jesús mientras él iba llegando cerca de Damasco, pero le dijo: ve, ahora te envío a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que, bueno, una de las mayores bendiciones que podemos tener es cuando vemos a una persona que se convierte de las tinieblas a la luz. Porque desafortunadamente las personas no saben, no comprenden que están en las tinieblas, que la vida en este mundo es un mundo que se dejó sumir, se dejó llenar de tinieblas. Desde el momento en que hubo desobediencia de parte del hombre a Dios, entonces la obediencia precisamente que ahorita vamos a ver algunos versículos de la obediencia, hacen que salgamos de las tinieblas. Y el Señor Jesucristo es lo que manda aquí a su siervo, a que con la predicación, enseñándoles a que guarden la palabra de Dios, comience a irse las tinieblas y venga la luz de Dios. Porque nosotros no, es muy difícil que logremos a veces entender esto, sobre todo cuando no hemos leído la palabra de Dios, sobre todo cuando nuestra mente está tan acostumbrada, porque déjenme decirles que los seres humanos nos hemos acostumbrado, hemos llegado a deleitarnos y amar las tinieblas, por no conocer la luz precisamente. Al conocer la luz nos damos cuenta de que las tinieblas es un estado muy grave en el que se encuentra el mundo entero. Porque el mundo entero, todas las personas, cuando no vienen a la palabra de Dios, cuando no está Cristo en sus vidas, están sumidos en tinieblas. La palabra de Dios nos enseña que hay corrientes de este mundo que han salido de la mentalidad del diablo, de Satanás, es decir, el príncipe de la potestad del aire, nos dice ahí en Corintios, y es precisamente él el que ha hecho, de su mente han salido las corrientes de este mundo, pero son unas corrientes de tinieblas, en que no hay luz, no hay forma de que comprendan las personas su estado de separación de Dios que tienen. Entendiendo nosotros que fuimos creados para vivir en la luz, para vivir perfectamente en comunión con Dios, en obediencia total a Dios. De esto se trató cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: ahí está ese árbol de en medio, pero ese no lo coman. Les mandó Dios a tener obediencia desde ahí. Al desobedecer, sumieron a toda la creación en las tinieblas. Toda la creación gime a una, dice ahí en Romanos, esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, que es precisamente quienes andan en la luz y pueden sacar a la luz a la creación misma, a todas las personas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay obediencia?
por qué hay este peligro, este desastre espiritual de estar en las tinieblas y no en la luz. Nos dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, que nuestro evangelio, el evangelio dice, está encubierto, porque entre los que se pierden está encubierto. Por estar en las tinieblas, no pueden ver la luz del evangelio de Cristo. Y todos los propósitos por los cuales Dios creó a las personas se pierden en las tinieblas, se pierden en una vida en la oscuridad, que nunca van a comprender que tuvieron la luz tan al alcance, porque la palabra nos enseña de que Jesucristo, cuando vino a este mundo, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo no sé por qué siempre hay ese sentimiento de volver a hablar de los mismos versículos, porque debemos de entenderlos muy bien, de que siguen las tinieblas y la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el problema, es un problema tan grave. Y las personas nunca se van a dar cuenta, porque estando en las tinieblas, es todo lo que ellos conocen, las tinieblas. En las mismas tinieblas se les ha enseñado una manera de entender lo que es bueno y lo que es malo, que es tan pobre, tan miserable. Realmente es eso bueno que ellos dicen y lo malo que ellos dicen también, no es la verdad que nos enseña la palabra de Dios de lo que es lo bueno y lo malo. El discernimiento que nos da la palabra de Dios para entender lo que es bueno y lo que es malo verdaderamente. Mientras tanto, ellos seguirán en las tinieblas. Entonces nos dice acá, el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Se está refiriendo a esa mente satánica precisamente. Cegó el entendimiento, es decir, hay tinieblas, hay ceguera. Y dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque aun cuando se les habla, ellos escuchan algo de la palabra de Dios, se ríen o dicen, ay, no lo quieren recibir porque siguen en tinieblas. Esa es la verdad, realmente. Están en tinieblas y por más que la luz venga, y por más que muchos vieron a Jesús, muchos platicaron con Jesús, muchos vieron hacer los milagros de Jesús, el pueblo de Dios también vio cómo Dios abrió el mar. Es decir, por más que se vea la luz a simple vista, el problema está en el entendimiento. Ahí es donde dice que está la ceguera de los incrédulos, por eso no creen, precisamente. Pero nosotros, dice 2 Corintios 10:5, debemos derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo comienza con la obediencia. Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, porque muchos leen la palabra de Dios, muchos la escuchan, pero si no hay obediencia, no puede derribarse los argumentos de las tinieblas. No se puede llevar los pensamientos, porque recuerden que en el entendimiento es donde está la ceguera espiritual. No se pueden llevar a la obediencia de Cristo. Entonces, comenzamos a ver nosotros
Dice Romanos 5:19 que Jesucristo vino precisamente para enseñarnos la obediencia. Si nos damos cuenta, Jesús, todo lo que Él hizo es obedecer. ¿Ustedes creen que Jesús tenía que bautizarse? No tenía por qué bautizarse, porque en el bautismo uno tiene que arrepentirse, tiene que dar frutos dignos del arrepentimiento. Tiene uno que confesar sus pecados antes de bautizarse. Necesita uno haber cambiado, ser transformado para bautizarse. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero él aún así, Juan el Bautista le decía, no, yo deseo que tú me bautices, no me pidas que yo te bautice a ti, le decía Juan el Bautista. Pero Jesús dijo, deja, porque es necesario que cumplamos la justicia. Eso es cumplir la justicia, obedecer al Padre. Si el Padre había dicho que Jesús se tenía que bautizar, Jesús al bautizarse se escuchó la voz de Dios, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿En qué se complacía a Dios? En la obediencia de su Hijo. Así que Dios se va a complacer también en la obediencia de sus hijos, que somos nosotros ahora, los cristianos precisamente. Entonces, nos dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense, por la desobediencia de Adán, todas las generaciones han sido constituidas como pecadores, como desobedientes. Así también ahora por la obediencia de un hombre, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. De esto depende la justicia realmente, de la obediencia a Dios. Ahí está la justicia. Esa es la justicia realmente. La obediencia de Jesús, dice Hebreos 5:8, aunque él era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió en la cruz, aprendió la obediencia. Jesús realmente necesitaba orar todos los días tan temprano, irse al desierto a orar, que dicen los mismos que escribieron los evangelios que muy temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús se apartaba a lugares desérticos y ahí oraba todos los días. Entonces, porque necesitaba Jesús ser obediente, Él doblegó su carne, es lo que necesitamos nosotros. Nos enseñó Jesucristo la obediencia, eso vino a hacer. Si vemos que antiguamente cuántas promesas, cuántos pactos que hizo Dios con el hombre, todos los rompió el hombre por su desobediencia. Ahora Cristo lo que venía es a traer un nuevo pacto en su sangre precisamente. Cuando Él les dio a tomar la copa, les dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Hizo un nuevo pacto en el que era la obediencia del Hijo. La obediencia de Jesucristo nos iba a poner a nosotros como justos. Él iba a obedecer y nosotros íbamos a recibir la justicia. Así es ahora, cuando tenemos nosotros a Cristo. Pero también nos enseña la palabra que nosotros debemos ser obedientes. Debemos crecer en santidad, es decir, en la obediencia a la palabra de Dios. Todo se resume a la obediencia a la palabra de Dios. Ahí está nuestra santidad, cuando obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, nos dice Hebreos 5:8, él era hijo, pero con lo que padeció aprendió la obediencia. Y dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen también. Nosotros ahora, en nuestra santificación, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a todos los que están en Cristo, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
Una cosa es que hayamos sido santificados en Cristo Jesús, hayamos sido perfeccionados en Cristo Jesús espiritualmente, pero nuestra batalla sigue siendo la carne. Ahora ahí somos llamados a ser santos, es decir, obedientes a la palabra de Dios. Entonces, dice acá que vino a ser autor de eterna salvación, pero para los que obedecen, no para cualquiera. Dios no puede ser tu salvador si no obedeces su palabra. Esta es una verdad total. Entonces, bueno, dice también Romanos 6:16. Porque es necesaria nuestra obediencia, dice, ¿no saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos realmente de aquel a quien obedeces? Porque podemos obedecer al pecado, aquí nos dice, ya sea que obedezcas al pecado para muerte, o sea tu obediencia para la justicia. Pero dice que gracias a Dios, que aunque éramos nosotros esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Esto está precioso en Romanos capítulo 6, 16 al 18. La obediencia vemos acá que nos abre las puertas, nos rompe el pecado, las cadenas del pecado. Porque yo les decía que hay varios señores. Nuestro Señor y Salvador debe ser Jesucristo. Muchos quieren que Jesús sea nada más su Salvador, pero no su Señor, porque ahí tienen que obedecer. Pero si no es Jesús su Señor, el pecado es su Señor, su amo y Señor de las personas. ¿Por qué creen que les hablaba yo de las tinieblas y de la luz? Precisamente. De esto depende, de estar en las tinieblas o estar en la luz, es de la obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Dice Romanos 11:30 también, de igual manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Por quién? Por Jesucristo, precisamente, que Él obedeció y nos pone a nosotros, nos regaló su sacrificio de obediencia. Ahora para nosotros es justicia. Él nos presenta justos. Él nos presenta ante su Padre diciendo, yo obedecí y mi obediencia ha venido a ser bendición para todos estos, los que tengan a Jesús, porque siempre volvemos al principio del Evangelio, que es creer y recibir a Jesucristo. Ahí comenzamos realmente a abrir nuestros ojos espirituales, ahí comenzamos a salir de las tinieblas a la luz. Entonces para obedecer es necesario que tengamos entendimiento de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a saber si estamos obedeciendo o no? Ahí en 2 Corintios 3:14 nos habla de los judíos actualmente, quienes rechazaron a Jesús, el único que podía haberlo sacado de las tinieblas. Dice que ellos, aunque siguen leyendo el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, dice, el entendimiento de ellos se embotó. Esto es que embotarse es una arma filosa como un cuchillo, quitársele el filo, que ya no sirve para nada, pues. El entendimiento de ellos se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Resulta que el único que puede quitar ese velo, esa oscuridad, esas tinieblas, es Cristo nada más. Y hasta el día de hoy rechazan a Cristo. Gracias a Dios que muchos ya han recibido a Cristo, ya creen en Jesús. ¿Quién es el único que puede
quitarte el velo? ¿Quién es el único que puede sacarte de las tinieblas y llevarte a la luz? Sacarte de la potestad de Satanás y llevarte a la potestad, al poder de Dios. Cristo nada más. Así que tú decides. Dice el versículo 15 también, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, es decir, lo que escribió Moisés, se trata del Antiguo Testamento también, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, es decir, al Señor Jesús, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Vemos nosotros cómo fue nuestra salvación, cómo fue que el Señor hizo esta obra tan preciosa de sacarnos de las tinieblas y ponernos a su luz admirable. Dice Efesios 2:1, Él nos dio vida, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, a nosotros, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuchen, hay una corriente en este mundo que es solamente oscuridad, tinieblas nada más. Ahí entre todas esas tinieblas están las religiones, están el querer ser bueno, el querer hacer buenas obras, todo eso son corrientes de este mundo. El ateísmo, todo eso son corrientes de este mundo, nada más. Así anduvimos nosotros también en las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, de una mentalidad viene todas estas corrientes de este mundo, que es, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos está hablando de una mente satánica. Recuerden que este ser, Dios lo hizo con una inteligencia increíble, y Él ha usado todo eso para dominar al mundo. Entonces, así vive el mundo entero conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu es un espíritu. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué estamos viendo este tema precisamente? Porque es tan importante obedecer. Qué importante es para nosotros obedecer. Fuimos llamados a obedecer. Así que un cristiano es un ser, una persona que es obediente a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano es obediente a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Cuando hay desobediencia, hay tinieblas. Seguimos en la misma corriente del mundo, conforme a este príncipe de la potestad del aire, porque desde ahí gobierna precisamente, desde los aires. Y bueno, dice también en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios está puesta sobre todos ellos, los que siguen esa corriente de la potestad, de este espíritu, el príncipe de la potestad del aire. La ira de Dios está sobre todos ellos. Nosotros por eso es que dice que anduvimos en otro tiempo, porque estamos saliendo de ahí precisamente. Se nos ha abierto los ojos, hemos visto, ahora ahí hemos salido a la luz, porque Jesucristo precisamente vino a eso, a darnos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí permanezca no estará en tinieblas. Y también nos habla ahí en el Evangelio de San Juan que
la luz que alumbra a todo hombre, dice. Es decir, nuestro entendimiento, nuestro ser, es una luz que nos transforma, que cambia, que nos quita nuestra mentalidad, que nos da nuevas metas, nueva vida, es una nueva vida en Cristo. Entonces nosotros también éramos, como el mundo entero, hijos de ira. Por tanto, no piensen en el mundo que Dios no, es decir, que se van a ir al cielo, porque no hay manera. Solamente es por Cristo y es obediencia y sometimiento total. Jesús nos dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere estar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muérase cada día. Debemos morir a nuestras ideas, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, hacer la voluntad. Es decir, ¿de qué se trata todo esto? Nada más ni nada menos que de obediencia. Ahí está la clave de nosotros, los cristianos, y todo aquel también que quiera venir a Cristo. Entonces, qué precioso, qué tremendo. Nos dice Colosenses 3, versículo 5. Porque de esto se trata ahora nosotros, creciendo en santidad, en obediencia. Nos dice Colosenses 3:5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Toda fornicación, toda impureza, pasiones desordenadas, esto es las concupiscencias, pasiones desordenadas, que sabemos que está mal, pero pues ahí no puede uno salir de ellos. Lógicamente hay esclavitud, lógicamente hay tinieblas. ¿Podrá alguien que está en tinieblas salir a la luz? Nadie puede. Si no viene a Cristo, el cual es la luz verdadera, solamente a través de Cristo. Por eso Cristo es la solución. Estas pasiones desordenadas, dice, los malos deseos, la avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Claramente lo dice acá. Desde los tiempos antiguos, nos dice allí Hebreos, toda desobediencia fue castigada, toda desobediencia trajo justa retribución a todo aquel que desobedeció. Todo aquel que desobedeció, todos recibieron su justa retribución. Así como todos aquellos que obedecieron, recibieron también su recompensa. Y así es y será siempre, porque la palabra de Dios en eso se mantiene totalmente. De que la desobediencia recibirá también su premio, y la obediencia recibirá su galardón. El Señor mismo lo dice ahí en Apocalipsis, al final nos dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha guardado para los que le aman. Así que también dice, hagan morir pues todas estas pasiones desordenadas, cosas que son por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, viviendo en ellas. Pero ahora todo va a cambiar cuando obedezcamos, cuando comencemos a buscar al Señor. ¿Qué podríamos hacer? Déjenme decirles, bueno, lo importante es que le digamos, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Desde ahí parte todo, porque si le decimos a Jesucristo, sabiendo, como hemos leído hoy, que por Cristo es quitado toda ceguera espiritual, por Cristo salimos de las tinieblas a la luz, por Cristo es que abrimos nuestros ojos, Él es la luz.
Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Solo debemos andar con Cristo, pues precisamente es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, diciéndole, Señor, ven a gobernar en mi corazón. Nosotros toda nuestra vida hemos hecho nuestra voluntad. ¿Y qué hemos cosechado realmente? Fuera de lo que es lo pasajero, fuera de lo que es las cosas de este mundo. Nada podemos hacer. Si estamos en las mismas tinieblas, pues nada podremos hacer de bien. Por lo tanto, necesitamos poner a Jesús como nuestro verdadero Señor. Muchos le dicen Señor a Jesús, pero no es cierto. No saben lo que es un Señor. No saben lo que es la autoridad. Y precisamente la autoridad es someterse totalmente a la autoridad en obediencia. Así que primero es pidiéndole al Señor, ven a mi corazón y toma el control de mi vida, reina, gobierna. Y nosotros, pues poner nuestra 100% toda nuestra vida en obedecer la palabra de Dios, en vivir de acuerdo a los estatutos de Dios, a lo que nos enseña en su palabra. Así que vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Si ustedes gustan, repitan también conmigo. Señor glorioso, tristemente vemos en tu palabra que el mundo entero está en tinieblas. Sigue por esa corriente, esas corrientes del mundo. Pero Señor, pues nosotros te pedimos ahora que tú nos ayudes. Que primeramente vengas a nuestro corazón, a nuestra vida, y tomes el control total de nuestra vida, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, así como decía David en los Salmos. Enséñanos, Señor, porque estamos dispuestos a obedecer tu palabra. Realmente es una bendición en extremo la obediencia. Son muchas las bendiciones de la obediencia. Pero ayúdanos primeramente a poder dejar la desobediencia. Dios mío, toma el control total y haz tu voluntad preciosa y perfecta. Porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y nos darás el fin perfecto y verdadero y único que es tuyo, Señor. Te agradecemos ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros y ahora recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y que Él sea ahora en nosotros, dándonos el Espíritu Santo de Dios para poder vencer todas esas pasiones desordenadas, poder dejarlas de una vez por todas y que tú seas nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias, la gloria y la honra para ti, Señor, y queremos ser obedientes de ahora en adelante. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno, pues, muchas bendiciones a todos. Le doy gracias a Dios también por permitirnos dar este mensaje y pues ahí seguiremos en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. Familia de Dios, bendiciones.